Buenas tardes. Tras varias semanas sin pasar por aquí, hoy Imprean llega renovada, con un tema bastante importante medioambientalmente hablando, de la mano de María Alonso, una joven investigadora predoctoral andaluza que actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral sobre la ingeniería de los materiales y los bioplásticos en Sevilla. Pero vamos a dejar que sea María Alonso quien nos comente acerca de su recorrido académico y profesional hasta llegar al momento en el que se encuentra para más adelante adentrarnos en el tema de su tesis y su importancia social. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo empecé estudiando también en Sevilla un doble grado en física e ingeniería de materiales y de hecho mi carrera al principio empezó muy diferente. A mí las primeras asignaturas que me gustaron fueron de física teórica, hice las optativas de física teórica y hice el TFG con el Departamento de Física Atómica, Nuclear y Molecular. Pero por cómo está estructurada la carrera, al principio siempre damos las asignaturas de física y no fue hasta los últimos años cuando empezamos con ingeniería de materiales. Y por eso hasta quinto de carrera no descubrí una asignatura que era biomateriales con los profesores con los que actualmente estoy cursando la tesis. Entonces, de esta forma, al final, aunque mi carrera se dirigió por la física teórica, decidí que cuando realicé el máster lo hice en ingeniería de materiales. Lo que hice fue irme fuera, porque yo no hice ningún Erasmus ni viví fuera durante la carrera y me apetecía irme un añito. Entonces hice el máster en Edimburgo, en ingeniería de materiales avanzados, pero estuve en contacto con el grupo de investigación que me daba esta asignatura que a mí me gustó y con el que a la vuelta de Edimburgo el año pasado empecé la tesis. Y nada, esa es un poquito mi trayectoria. ¿Y qué hizo que tiraras por la rama de la ingeniería de los materiales? O sea, ¿qué te llamó la atención dentro de ese ámbito? Pues en concreto, en esta asignatura hablábamos de biomateriales y en concreto de bioplástico, que es en lo que se especializa el grupo de investigación. Y me llamó la atención porque hoy en día sabemos todos los inconvenientes que tienen los plásticos. Son un grupo de materiales esenciales. Nosotros solo contamos con 3 grupos de materiales: metales, cerámicos y plásticos. Y los plásticos, por lo baratos que son y la versatilidad que tienen, es lo que más se utiliza hoy en día. Sin embargo, sabemos todos que tienen el problema de que no se degradan y esto pues lleva a muchos problemas medioambientales, de contaminación y demás. Y claro, una alternativa a esto pues pueden ser los bioplásticos, que son plásticos que son o bien hechos a partir de biomasa o biodegradables. Lo interesante es que cumplan estas dos características. Y este grupo de investigación pues, se está especializando en cómo fabricar estos materiales o a partir de qué materias primas, lo que me parece pues, fundamental para el problema medioambiental que tenemos hoy en día y para el futuro de los materiales que utilizamos. ¿Cuáles son los objetivos de tu tesis? Pues los objetivos de mi tesis son desarrollar este tipo de materiales de bioplástico que cumplan las dos características de las que he hablado. Es decir, yo quiero fabricar bioplásticos a partir de materias primas que sean biomasa y que además sean biodegradables, por lo tanto no tengan este problema de la acumulación de plástico y que sean pues, beneficiosos también para el medio ambiente, además de para nosotros. Entonces, nosotros lo que hacemos es aprovechar residuos de la industria agroalimentaria, porque esta industria pues, produce todos los años millones de toneladas de residuos que tienen un alto valor nutricional, tienen mucho contenido en proteínas, así como en carbohidratos, en concreto pues, de almidones. Por el valor nutricional que tienen, cuando las empresas producen estos residuos, lo que hacen es utilizarlo como pienso animal, para alimentación animal, entonces no son residuos de bajo valor añadido. Sin embargo, este contenido en proteínas y carbohidratos es lo que hace que estos residuos se puedan procesar en forma de bioplástico. Entonces, el objetivo de mi tesis es coger estos residuos de la industria alimentaria, algunos residuos, por ejemplo, para que os hagáis el polvo de malta, es decir, cuando nosotros vamos a consumir el arroz, no consumimos el grano como tal, sino que se lleva un proceso en el que se pule y las capas más externas se desechan. Pues esas capas externas nosotros las podemos utilizar y hacer bioplásticos con ellas, que sean biodegradables, además así aprovechando este residuo y lo que entra un poco en el marco de economía circular, porque también va a ser beneficioso para las empresas que estos residuos que producen pues tengan un alto valor añadido, ya que se pueden utilizar para hacer biomateriales. Entonces ese es un poco mi objetivo, coger diferentes residuos que se produzcan en grandes cantidades y hacer bioplásticos con ellos. ¿Qué técnica usáis para la síntesis de los bioplásticos? Es decir, una vez obtenidos los carbohidratos y las proteínas, ¿cómo conseguís obtener el bioplástico?
Pues de hecho nosotros no llegamos a separar las proteínas o los carbohidratos. Lo que estamos haciendo es encontrar unas condiciones de procesado que sean compatibles con ambos grupos alimenticios. Eh, Normalmente nosotros sabemos que cuando fabricamos un plástico, uno de los métodos más utilizados son técnicas termomecánicas, es decir, utilizamos temperatura y utilizamos, por ejemplo, presión para conseguir un plástico con las propiedades o la forma que nosotros queramos. ¿Esto por qué es? Porque cuando nosotros tenemos un plástico que procede de recursos fósiles, nosotros podemos fundirlo para que fluya y meterlo, por ejemplo, en el molde que nosotros queramos y al enfriar, pues se queda con la forma que nosotros queremos. ¿Qué pasa? Que cuando utilizamos proteínas, utilizamos carbohidratos, no podemos fundirlo porque al darle temperatura a estos materiales lo que hacemos es que los degradamos, nos los cargamos. Las proteínas se desnaturalizan y no las podemos utilizar. Entonces, en lugar de darle temperatura, lo que hacemos es mezclarlo con algunos plastificantes. Algún plastificante pues, puede ser agua, puede ser glicerina, incluso hay estudios que se hacen a veces con sorbitol. Y al mezclarlo, pues ya tenemos un material que puede fluir o al que le podemos dar una forma que nosotros queramos. Para que la gente se lo imagine un poco, es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos masa de pizza o hacemos pan, cogemos esa harina, la mezclamos con agua y entonces tenemos una masa para que nosotros le demos la forma que queramos. Entonces la metemos en el horno y adquiere pues, consistencia, adquiere integridad física. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, cogemos nuestro material, normalmente en forma de harina, bien tamizado, y al mezclarlo con los plastificantes, pues le damos velocidad de mezclado para que esta fuerza y la temperatura pues nos dé un material que fluya bien para meterlo pues en, por ejemplo, un molde, para si hacemos bioplásticos por inyección. Entonces ya pues se puede procesar estos materiales por técnicas convencionales, por las que se utilizan también con los plásticos que conocemos de toda la vida, como puede ser el polietileno. Con respecto a lo que has dicho antes del tema de biodegradables, ¿todos los bioplásticos son biodegradables? Porque muchas veces asociamos la palabra bioplástico a ser biodegradable, o hay gente que no sabe muy bien dónde se encuentra el límite entre ser biodegradable o no. De hecho, a ver, es normal porque ha habido muchísima controversia cuando se hace la definición de un bioplástico, porque no, es una buena pregunta porque no todos los bioplásticos son biodegradables. De hecho, los bioplásticos se dividen en dos categorías. Aquellos que a lo mejor proceden de recursos fósiles, pero son biodegradables, que existen, y aquellos que a lo mejor proceden de biomasa, pero no lo son. ¿Qué pasa? Que obviamente los más interesantes son los que cumplen las dos características, pero existen bioplásticos que están hechos de recursos fósiles y que sí que se degradan, o al revés. Podemos tener bioplásticos que están hechos de biomasa, pero que no son biodegradables. Lo que pasa es que nosotros no entra como en el tema de mi tesis porque no vamos a quedarnos con una de las dos características, sino que queremos que cumplan ambas dos. Pero la definición de bioplástico puede pasar, que no sean biodegradables. ¿En dónde os tendríais que enfocar para poder aumentar la calidad o la resistencia de un bioplástico en comparación con un plástico habitual? Pues cuando queremos mejorar las propiedades de un bioplástico para que se parezcan más a un bioplástico convencional, es porque normalmente lo que queremos es que sustituyan a estos plásticos en aplicaciones convencionales, ¿no? Queremos pues, quitarnos el polietileno, que sabemos que no es degradable, y sustituirlo por un material, un bioplástico que sea degradable. Para ello, pues tenemos que hacer que cumpla con los requisitos, con las propiedades mecánicas. Para ello, lo que se hace normalmente es utilizar a lo mejor algún agente entrecruzante que lo que hace es que las cadenas de proteína establezcan como enlaces entre sí y esto pues aumenta a lo mejor las propiedades de tracción, es más resistente al material, puede ser más fuerte. Esta puede ser una línea de investigación, pues se utiliza un agente entrecruzante para mejorar estas propiedades mecánicas. También puede ser con una optimización del procesado de los materiales. Ahora mismo es lo que yo estoy haciendo. Pues yo tengo estos residuos, por ejemplo, el salvado de arroz. He conseguido que con un plastificante tener un material que fluya para poder obtener probetas por inyección, pero ahora a lo mejor quiero optimizar este proceso. Para ello, pues varío la composición, por ejemplo, pues le meto más o menos plastificante o cambio el plastificante, modifico las temperaturas que utilizo para procesarlo, así tengo bioplásticos que a lo mejor
pues son más rígidos o más elásticos para adaptarlo un poquito a la aplicación. Pero es verdad que como que es muy importante que intentemos mejorar las propiedades de los bioplásticos, en el sentido de las propiedades mecánicas, para sustituir a los plásticos tradicionales, pero también es importante que pensemos que a lo mejor los bioplásticos pueden tener otro ámbito de aplicaciones que no son necesariamente las que tienen los bioplásticos convencionales. Por ejemplo, es muy interesante la aplicación de bioplásticos que sean también biocompatibles y puedan suponer, por ejemplo, puedan procesarse como una prótesis, por ejemplo, que vaya en el cuerpo de un ser humano. Nosotros tenemos las prótesis de cadera, a lo mejor que se hacen de titanio y demás, porque son biocompatibles, y nosotros metemos un metal en el cuerpo de una persona. Pero es verdad que cuando tú metes un metal, ese metal te está sustituyendo un hueso, pero tiene una densidad que es totalmente diferente a la del hueso, lo que también acarrea pues, muchos problemas. Sin embargo, si lo hacemos a partir de un bioplástico, podemos tener densidades más parecidas, propiedades más parecidas y además un material que a lo mejor eso es más compatible con el cuerpo humano y no necesitamos a lo mejor mejorar las propiedades mecánicas, sino las propiedades de compatibilidad o por ejemplo la absorción de agua, si queremos hacer materiales súper absorbentes. Por ejemplo, se utiliza para higiene, en los pañales de bebés y demás, pues queremos materiales que a lo mejor no tienen que ser tan rígidos o tan fuertes, sino que tengan gran capacidad de absorción, y en eso también nos centramos nosotros. Y haciendo una vista general al panorama de los investigadores predoctorales, ¿crees que es fácil continuar una carrera investigadora tras finalizar la tesis doctoral? Creo que es complicado porque, bueno, para empezar, las principales becas que por lo menos yo conozco aquí en España son la FPU, que es una beca que creo que es difícil de obtener porque una vez que tú has terminado tu carrera, tu máster o los requisitos que tú cumplas para empezar un doctorado, no solo te piden que tú hayas acabado con un buen expediente académico, que a lo mejor pues si has estudiado se te ha dado bien y puedes salir con buenas notas, sino que además uno de los requisitos de la segunda fase es que cuentes con experiencia investigadora. Y a lo mejor si te ha pasado como en mi caso, que yo empecé dirigiendo mi carrera hacia la física teórica, que no es una cosa que a lo mejor de publicaciones muy fácilmente, porque no tiene resultados de laboratorio así tan masivamente, yo no tengo experiencia investigadora, no cuento con papers publicados, no tengo experiencia en este tipo de campos, entonces por muy bien que se me haya dado, no voy a tener opciones a este tipo de becas. Entonces creo que las posibilidades, por lo menos aquí en España, son más reducidas y que es complicado. Vamos, yo de hecho ahora mismo estoy realizando la tesis con un contrato asociado al proyecto, en el que se me evalúa un poco, pues eso, mis estudios y demás, pero no tenía por qué tener esta experiencia. Pero el mío es un caso que, bueno, que a mi grupo le dieron este proyecto, podían permitirse contratar a una persona y es el contrato que yo tengo. Pero también respondiendo un poco a lo que hablamos al principio, a mí me gustaría continuar mi carrera investigadora y para ello tengo que enganchar en algún momento con alguna beca de doctorado que me permita pues dar también clases o realizar estancias en el extranjero, que sabemos que son requisitos pues prácticamente imprescindibles para luego continuar en la universidad. Y creo que en España pues es complicado. ¿Qué opinas con respecto al tema de la indemnización de los contratos predoctorales una vez que acaban? La verdad es que nunca me lo había planteado, pero es verdad. O sea, para mí siempre ha sido como, claro, en mi caso es un contrato, es asociado a proyectos. En mi caso, pues le dan un dinero a mi grupo que invierten en mi contrato y si tienen para 3 años, pues son 3 años que me pagan y luego es verdad que no existe ningún tipo de indemnización. Pero yo como normalmente la financiación con la que cuenta un estudiante es una beca, es verdad que nunca me había planteado que no existe ni la indemnización, pero vaya que así de grave es el problema que ni siquiera uno se lo plantea porque es que no existe algo así en el campo de la investigación. A ti se te acaba la beca y se te acaba. Y de hecho que creo que es un problema grave porque además cuando tú quieres enganchar, bueno, sabemos que la vida de un investigador es un poco enganchar una beca detrás de otra con que puedas tener la suerte de que no exista un periodo de tiempo muy grande entre una y la siguiente. Pero es verdad que tú, una vez que acabas la tesis y tienes todos los papeles, es cuando puedes empezar a intentar interesarte por otras becas y empezar como en ese concurso. Y normalmente un montón de investigadores se quedan como un poco tirados en ese periodo de tiempo entre que acaban la tesis y consiguen enganchar con otra beca. Y no tienen pues ningún dinero durante ese tiempo. Entonces pues creo que
que es un gran problema. Yo ya te digo que ni me lo había planteado porque creo que no existe nada parecido en España. Y bueno, ya para terminar, siempre en la última parte hacemos una especie de reivindicación a modo personal. Entonces, ¿qué reivindicación harías tú para una mejora de la ciencia en general y de los investigadores predoctorales en particular? Vale. Pues creo que no voy a aportar nada original que no se le haya ocurrido a nadie, pero creo que es tan sencillo como que empecemos por lo menos por ponerlo a la altura del resto de países, porque sabemos que España está a la cola de Europa en cuanto al dinero que se destina a investigación, y esto pues evidentemente repercute directamente en todos los investigadores que tienen problemas para conseguir becas, porque o no hay la suficiente o las condiciones pues son muy precarias para un trabajo tan importante y tan dedicado como es la investigación. Entonces, simplemente creo que es un buen inicio aumentar el presupuesto que destinamos a la investigación, porque de todos los países de Europa creo que estamos a la cola y esto pues es un gran problema. Bueno, pues muchas gracias María por participar con nosotras Gracias. en el objetivo de IMPREAN, que es primero divulgar lo que vosotros hacéis y obviamente pues reivindicar la importancia que tiene la investigación científica Muchas gracias y a bueno, vosotras, pues de te verdad, deseamos que una hacéis feliz una Navidad. labor súper importante y que muchas gracias por contar conmigo.